Así que bueno, bienvenidos a todos. Vamos a estar esperando que las personas puedan ir ingresando, ya saben, hacer todas las consultas que quieran con estos referentes que tenemos, estrellas, son estrellas para nosotros acá, en primera línea, a Ezequiel Russo, Alicia Franco y Sandra Pons. Así que bueno, les damos unos momentitos. Les contamos que nosotros ya estábamos charloteando, tomando mates ese, mostrá tu mate, que me encanta porque yo no llegué. ¿Viste que dije? Voy a buscar mi mate, pero mate. no. Pero somos muy del mate acá, es una característica muy nuestra, de compartir con nuestros alumnos, con nuestra comunidad, el mate, el abrazo, el estar cerca. Y bueno, y con ustedes comenzamos lo que es este ciclo de encuentros que vamos a hacer una vez por semana, que es Personas que Inspiran, ¿sí? ¿Y por qué ustedes primeros acá? Porque en realidad, en esta experiencia Rosario, y para contarles a las personas, Ezequiel y Alicia fueron nuestros profesores allá y entonces, que ya no me acuerdo bien en qué año fue, si en el 2011 o 12, pero por esa fecha más o menos. Yo también. No, pero usted no, vos venía tenés otra directora, figura. usted tenía Usted otra es la figura. directora. Pero yo de ustedes fui profesora también. Claro, chicas. es verdad, porque a vos te encanta esa cuestión de profesora. Me padecieron después de muchos años. No. En realidad, Sandra, vos, bueno, 3 pilares, ¿no? Ezequiel y Alicia nos inspiraron a nosotras en esta carrera, digamos, y si por allí alguna vez pensó si podía o no ser counselor, ellos nos convencieron de que sí. Así que acá estamos con eso que pudieron transmitirnos y que llegó a nosotros, a nuestros corazones, y que hoy tratamos de seguir multiplicando, ¿no? Y vos, San, sos más que profesora, el pilar nuestro que nos acompaña desde el minuto cero en esta construcción. Porque sin vos esto no hubiese sido posible, por supuesto, para nada. La volvemos loca a Sandra, es decir, a Pero ver, perdón, Lauri, sí. Para la gente que por ahí no sabe quién es Sandra Pons hace mucho tiempo que dirige académicamente Olo Sánchez Bodas San Isidro, y es una consultora permanente para todo lo que tiene que ver justamente con lo académico, con lo pedagógico, con cómo llegar mejor a los alumnos. Y hay algo que nosotros siempre marcamos, es vergonzosa ella, pero siempre, ya empieza a ponerse colorada, pero Sandra, cuando se recibió, hizo especialidades como todo, y ella se especializó en educación a distancia. Y hace tantos años que veníamos hablando de lo que era la educación a distancia, de cómo si era factible que una carrera que tiene tanto de la necesidad presencial, ¿no? Esto de estar presentes, ¿qué pasaba o qué podría pasar primero en lo intensivo? Porque creo que Sandra y Ezequiel al principio los que armaron el proyecto Rosario. Y no solamente armaron un excelente programa desde el punto de vista de lo intensivo, sino que después en Rosario se fue perfilando esta escuela para un lugar mucho más social, organizacional y comunitario, y ellos apoyaron siempre. Porque tanto Ezequiel como Alicia, que ahora nos van a contar, a partir de su experiencia, si bien el counseling es una profesión de ayuda, y si bien todos ingresamos con esa vocación, aparecen otras
otros ámbitos de incumbencia que ellos dos supieron tallar muy bien. Una de las cuestiones que más nos interesa ahora, antes estábamos hablando de esto que parece que hubiera una crisis de identidad en el counseling o en el ser counselor, y creo que por eso fue nuestro interés de abrir este ciclo en el mes del counseling con ustedes. Así que si te parece, Lau, Bueno, vamos pautás, le dando... contás a la gente cómo vamos a estar respondiendo, cómo van a estar ellos Sí, respondiendo las bueno, preguntas. primero, bueno, que ya estamos viendo en Facebook que algunas personas los están saludando, así que bueno, un poco yo me voy a ir metiendo para trasladarles a ustedes si hay alguna consulta que quieran hacer las personas mientras van conversando, charlando, contando las experiencias. Bueno, y nuevamente remarcar que aprovechen este espacio las personas para preguntarles, porque tienen mucho cada uno de ustedes tres por ofrecer, por contar, para ampliar la mirada, para mostrar todas las posibilidades, ¿no?, que pueden surgir e inspirar a otras personas como sucedió con nosotros también. Así que bueno, un poco, ¿tenés no ganas? sé... No, a mí me gustaría, si les parece, si Sandra cuenta un poquitito cómo fue ese inicio, como para dar un marco. Mira, para empezar y contarles este proyecto y la casa de este proyecto, es decirles que lo empezamos armando en un borrador, en un cuaderno, anotando las materias que considerábamos que eran importantes, de qué manera, cuál la carga horaria, cómo la mejor distribución, qué profesores podrían desempeñarse. Y en un primer momento fue Ezequiel el director de todo este trabajo. Y miren lo que es la vida, ¿no? Y esos enroques que se producen en la vida. Que Ezequiel, así como armábamos todos los profesores y teníamos ya todos los de primero, estaba Alicia, estaba gente de Rosario, en aquel momento estaba Malena en filosofía, y terminábamos y un día se sienta enfrente mío y me dice, tenemos que armar para el año que viene los profesores, ¿me das una mano en el escritorio de Olo? Digo, sí, dale, vamos. Bueno, empezamos a poner, obviamente Alicia fue para teoría de counseling y consultoría aplicada, otros profesores, y agarra y me mira y me dice, ¿y por qué no das psicología evolutiva vos? Voy a dar yo psicología evolutiva, le digo, ya hace años que no estoy dando clases, hace muchos años que yo ya estaba en la dirección. Y me dice, dale, así vas a Rosario, los conoces y podés tener un poco más de contacto con ellos, va a ser importante. ¿Qué a vos te parece? Y sí, y no, y aquí y allá, y se hizo. Y la verdad es que es el día de hoy que se lo agradezco, y se los agradezco a todos, porque me reconcilió. No me reconcilió porque nunca me había peleado, sino fue una etapa de mi vida en la que trabajé mucho como docente y luego los cargos directivos vinieron y se fueron aceptando y lo vas asumiendo y por superposiciones horarias no podés. Y él abrió esa puertita de decir, a ver, vamos a volver a estos tiempos añorados de la docencia. Y fue un reencuentro así igual, porque es el espacio más lindo, más gratificante y donde creo que se pueden poner en juego mayormente las actitudes del counseling. Se ponen en juego en cada una de las acciones, en la medida en que uno está en la docencia. Después, con el correr del tiempo, bueno, ese no pudo continuar con la dirección y por estas devenires de la vida y porque ya llegó la dirección como demasiado aceitada, quedé yo en la dirección de Rosario, pero no dejé las horas cátedra y continuamos trabajando juntos. Y descubrí este mundo tan especial y tan lindo que es Rosario.
con su gente, con su forma, con empezar la clase con un desayuno, con tomar el mate y empezar a dar los conceptos, porque termine la clase y vengan y se sienten con vos a charlar de Bueyes Perdidos y a decirte qué lindo y que cómo se relacionaba esto con lo que habías dado. Cuando la distancia entre la dirección y el alumno deja de ser tan distante, que ya los 300 kilómetros dejan de existir, porque siempre hay un WhatsApp, un llamado, ayúdame, mira, hacemos esto, vemos esto, las chicas, necesitamos aquello, lo otro. Y todo eso es muy gratificante, eso es lo que construye la vida de uno, lo que construye la vida de uno como un docente. Y ayer me quedé mucho pensando y reviendo lo que ustedes habían hablado de la identidad del counselor, ¿no? Y me quedó dando vueltas mucho en la cabeza, y muchos en razón de que cada vez que doy psicología evolutiva y cada vez que vemos la evolución del hombre, cada vez me doy más cuenta de cuántos son los ámbitos en los que es necesario un counselor. ¿Cuántos? Yo casi les diría, no hay momento de la vida de una persona en la que el tener un facilitador a su lado, que lo acompañe, que esté al lado de la persona con estas características, no sea una ayuda inconmensurable. Desde el trabajo que se hace en la escuela, como con los padres, como con las personas que no se sienten bien, como en lo individual, como en la ancianidad, como en el transcurso de la madurez, es imprescindible la tarea. Y a veces cuando me preguntan, ¿hay lugares donde nos podamos desempeñar? ¿Hay lugares donde podamos trabajar? Siempre y con absoluta convicción les he dicho sí, y mucho, y mucho. Tal vez hay que hacerlo, tal vez hay que buscarlo, tal vez no es la carrera como en algún momento fueron los informáticos, que fue el boom, y todos los reclamaban. Pero es una carrera que se reclama por todos lados desde otro modo. Se reclama a susurro, se miran los ojos. A susurro, qué lindo eso, reclamar algo a susurro. Y Ali, a ver. Bueno, mi Ali, experiencia, decís, corazón. claro, ¿cómo fue si podemos enmarcar esa llegada? Pues yo me acuerdo tu llegada a Rosario, pero... Yo también, ¿qué? inolvidable. Y esto fue, sí, hace ya muchos años, y cuando desde Olos se me dio la posibilidad, ¿no?, de tomar la cátedra y ser parte de este proyecto que nació de otra forma, pero que rápidamente se desarrolló. Yo soy un amante de la germinación como experimento en el cole, ¿no? Esto, ¿no? La maravilla que era poner con el papel secante, ¿no? Y esperar, y el milagro que aparecía esa ramita que rompía, ¿no? Y bueno, y en eso yo me siento parte, porque yo creo que Ezequiel, Sandra, yo hemos visto germinar este proyecto Rosario. La realidad... Mirate ahí. A verme. Acá. El tiempo pasa para todos. Pero mirate ahí. Ahí. Ay, la vieja casa, Sandra. La primera. ¿Te acordás, Ali? En realidad, bueno, fotos claro, de la primera ¿no? tenemos. Les juro que yo la noche anterior a tener esos sábados maravillosos de Rosario, yo las primeras veces lo vivía como si fuera a dar una conferencia en Ginebra para las naciones del mundo. Estudiaba, me mataba porque no sabía que me iba a encontrar. Y lo que encontré fue una recepción, ¿no? O sea, me sentí tan recibida que rápidamente me sentí como en casa. Yo no sé si algunos saben que la locación donde se empezó a dar esta formación era una locación compleja en el sentido de que no estaba muy bien articulada ni formada, ¿no? Por usar un eufemismo. Entonces, pero la disposición, me acuerdo de que estábamos en esa aula un montón y todas
para mí era como ir a otro país a dar, ¿no? Era como una cosa, levantarme 3:30 para tomar el bondi de las 4 para llegar con tiempo y demás. Para mí fue ampliar mis fronteras personales en un montón de sentidos. Y la maravilla fue la recepción. O sea, yo lo que encontré en Rosario fue un grupo de gente ávido de recibir lo que teníamos nosotros para ofrecer. Y bueno, los que me conocen saben que yo soy bastante apasionada, puedo ser intensa como muchos de nosotros, y esto, ¿no? Era un lugar donde yo podía expresarme en libertad desde mi pasión, y esto que me dicen hoy, que por ahí inspiramos algo, es lo mejor que me pueden decir, porque los que nos dedicamos a esto creo que tenemos una vocación de que nos gusta mucho ver crecer a la gente, ¿no? O sea, y ver crecer es como un milagro, pero también sabemos que crecer duele por definición. Y en eso estamos formados nosotros. Por eso decía Sandra, recién esto de la potencia de lo que hacemos en los vínculos humanos. Y ahí yo coincido completamente. Yo digo que ahí donde hay dos personas en relación, hay un counselor, hay lugar para un counselor. O sea, más allá de a qué actividad, ¿no? Saliendo de la clínica y la fantasía de consultorio con agendas llenas y explotando de consultas privadas, ¿no? Ahí donde hay dos personas tenemos cabida nosotros, en cualquier orden, en cualquier organización. Familias, organizaciones comerciales, a mí me sirvió para saber tratar con la gente. O sea, creo que lo que sabemos nosotros en nuestra formación, lo que aprendemos es de vínculos humanos. Nosotros sabemos qué son los vínculos y qué es lo más importante para la mayoría de los seres humanos. Y tenemos, a través de no solo de la psicología, porque en eso también lo que tenemos es un proyecto psicoeducativo, ¿no? Que tiene elementos de la psicología, pero hay una cuestión educativa en el sentido de dejar emerger lo mejor de la persona y ser facilitadores de esos procesos. Entonces, qué sé yo, para mí una bendición, fueron muchos años, era un placer, yo lo pasaba bárbaro, terminaba agotada, ¿no? Porque empezaba a las 4 mi día y terminaba a la medianoche cuando volvía, ¿no? Para dar la vuelta completa, pero volvía satisfecha y contenta, y puedo decir que saqué muchas almas amigas de esos grupos, ¿no? Yo sé que tengo almas amigas en Rosario, empezando por las chicas, por supuesto, y por todos los que están en las fotos y todos los que acompañé, porque hubo varias camadas que tenían nuestra impronta, ¿no? Era porque en primer año introducción al campus, en segundo teoría y práctica, en tercero las supervisiones y demás. Entonces yo me siento dentro de esa semilla que germinó, y muchas veces me da orgullo decir, yo fui parte desde el principio, ¿no? Como que me hace sentir orgullosa de esa etapa. Así que mil gracias por esta posibilidad. Si están acá es porque están presentes siempre. Y que son parte de nuestra identidad, es decir, las personas que conformamos en las distintas etapas evolutivas, yendo un poco a lo que traía Sandra, pero principalmente aquellas personas que estuvieron al inicio, son las que le dan el impulso, ¿sí? Y el impulso también identitario, es decir, todos esos elementos que dieron al inicio y que forjaron, ¿sí?, esta posibilidad, quedan en el entramado celular, como diría alguna profesora que yo conozco, ¿no? Y recuerdo a vos, o las sensaciones que nos quedaron, o por lo menos a mí que me quedaron, con Alicia, ser el corazón, ¿no? Esto que vos decís que sos intensa, la pasión, y en Ezequiel, la pasión, pero esta cuestión intelectual, que yo decía, cuando seas grande quiero ser así, porque nos traía un montón de cosas que recién, Clau, y decime si estoy equivocado o no, cuántas veces hemos debatido y vimos los apuntes que tomamos de Ezequiel, que era imposible en primer año entender lo que este hombre nos estaba comunicando, porque era para un posgrado las cosas que nos traía, ¿o no? Fue fantástico. Y también nos trajo, que vi una foto por ahí, pasala,
A ver, Ezequiel, si te Ahí reconoces, está. sacábamos Igual. el counseling a las plazas. Ay, ¿Te acordás? ¿te acordás ese? Decíamos pastores evangélicos. Más o menos. Bueno. Fue el primero que nos hizo salir un poco, ¿no?, de las estructuras también. No sé si el primero, este conjunto que están acá, ustedes tres, salir de todo tipo de estructura y repensarnos en cualquier lugar. Y esta fue una de las dinámicas que fue como, vamos a la plaza y ¿de qué se trata esto? Bueno, caminemos, ¿no? En relación a la apertura de la experiencia. Salir de la caja. Ajá, salir de la caja. Ajá. ¿Qué te acordás de esos grupos? La verdad que desde que empecé a escucharlas, empecé a escuchar a Sandra. Sandra es alguien que a muchos de nosotros nos produce una gran movilización interna, ¿no? Y son pocos los que logran llegarme tan profundo como Sandra, con lo cual empezar a escucharla hablar, recordar esas pequeñas memorias, fue muy movilizante, porque recuerdo esas charlas en la dirección de Olos, pero fui anotando algunas cosas que me parecieron importantes traer. Hay un texto bíblico que a mí me gusta muchísimo. El profeta Isaías dice: cuando tengan algún problema, párense en las sendas antiguas y pregunten por dónde se caminó, porque entonces van a encontrar paz para el alma, ¿no? Y me parece que es un poco lo que estamos haciendo hoy, parándonos en las sendas antiguas, parándonos en los caminos, repasando y repensando un poco cómo se formó esta institución. Y yo me anoté algunas cosas para continuar con la metáfora de Ali, ¿no?, de esta semilla que germinó. Y Ali es como mucho más, en lo que planteó, mucho más políticamente correcta que lo que quisiera plantear yo, que es tomar esto que Ali decía de, no recuerdo, Ali, ¿cómo dijiste que era el primer lugar? ¿La primera institución? La primera locación, que la primera locación. Locación, fue políticamente correcta, es verdad. Correcta. Dale, yo quiero contá. hablar de esa primera locación, porque... Que no está en foto, ni siquiera en foto podemos ponerla. Yo tengo alguna foto perdida que les voy a hacer acercar en algún momento. Bien, te agradezco. Tengo alguna foto perdida. En esa locación que Ali dice, era una locación donde se nos caían los pizarrones, literalmente, donde el lugar era muy hostil desde el punto de vista edilicio. Y también resueno con esto que decía Ali, de viajar a Rosario era una gran experiencia, era como ir a la ONU, ¿no? Era como ir a hablarle a gente, y yo les cuento, siempre fui un enamorado de Mar del Plata, siempre, y decía, alguna vez voy a conocer Rosario, pero no porque Rosario está lejos. Y la primera vez que viajo, que se me ocurrió ir con el auto, me di cuenta que no había GPS, yo no usaba GPS en ese entonces, me di cuenta que era mucho más cerca de lo que yo pensaba, y como reza la canción, siempre estuvo cerca. Y uno de los días que llego, me acuerdo que en la puerta estaba una de las chicas que siempre llegaba muy temprano, y me dice, hoy no vamos a poder entrar. Yo no sé si las chicas recordarán esto, pero a mí la memoria, gracias a Dios, me anda muy bien, y no podíamos entrar. Y no podíamos entrar porque había una pérdida de gas. Y era tal la pérdida de gas que no nos permitían entrar. Tuvimos que esperar que vinieran, que un gasista lo arreglara. ¿Pero por qué lo traigo? Porque, como decía Ali, esta semilla que vimos germinar, y uniéndolo también a lo que decía Sandra, fue muy importante para nosotros que pudiéramos crear una atmósfera de seguridad en un lugar que era muy hostil. Era muy hostil en términos de, quiero aclarar, no eran Claudia ni Laura las que estaban al frente de la institución, ellas eran estudiantes en ese momento, y la verdad es que la transformación que después se vio en ese primer piso, donde vimos la foto, la historia de ese banner, cuando lo encargamos con Sandra, lo que tuvimos que pelear para que nos entregaran el banner antes de que viajáramos, porque queríamos embellecer un poco ese lugar. La verdad es que es una alegría para mí estar acá. Y hay algo que no dijimos, que me parece importante recordar también, es que cuando se forman las sedes, no se forma solo Rosario, se forma Santa Fe Capital. Y se forma Santa Fe Capital, y esto de tener que ir y volver en el día,
un lugar que, claro, yo no conocía a nadie en Santa Fe, en Rosario había empezado a conocer a las chicas, Claudia me había empezado a conectar con algunos lugares donde yo me podía quedar, porque me había enamorado de Rosario e iba el sábado y me volvía el lunes, pero estar en Santa Fe era muy complejo porque no conocíamos a nadie. Cuando Santa Fe, hubo que tomar la decisión de qué hacer con Santa Fe Capital, la gran pregunta que nos hacíamos con Sandra es, bueno, pero los de Santa Fe seguirán yendo a Rosario, y algunos siguieron yendo. Sí. Y esta Sí. fuerza, creo que el que está en la foto es Coco, ¿no? Sí, creo Coco, sí, era de Santa Fe. Coco. Él era originalmente de Santa Fe. Sí, Y, fue uno de los que cambió. y fue para Rosario. Y bueno, y estas cosas, ¿no? Y recuerdos muchos, en principio, cómo transformar un ambiente hostil en un ambiente saludable, cómo ver esta semilla que decía Ali germinar, pero esto también que decía Sandra del grupo humano que se construyó. Yo una de las veces que fui, mi madre estaba con muchas ganas de conocer Rosario, no lo conocía y siempre me decía, no me quiero morir sin conocer Rosario. También esto que dice Ali, ¿no? Hablábamos de Rosario como si fuera la Torre Eiffel para nosotros. Era, no me quiero morir sin ir a Rosario, al monumento a la bandera. Y me acuerdo que fuimos con mi madre y mi tía, y la llevé y estuvimos paseando por Rosario, un día que ni siquiera recuerdo por qué tuvo que intervenir la gendarmería y entraron a Rosario y cortaron todas las entradas y no podíamos entrar ni salir de Rosario. Y a nosotros se nos había ocurrido ir a un Apar Hotel, que cuando la llamó a Claudia para contarle dónde estábamos, me dijo, no, ¿cómo te pudiste meter en ese lugar? Me hubiera llamado. Y rápidamente se generó de parte de Claudia, que era una alumna de la institución, el cuidado de aquellos que veníamos de afuera, ¿no? El cuidado de aquellos que hacíamos 300 kilómetros para compartir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros teníamos miedo, no sabíamos si íbamos a poder salir de Rosario, si no, finalmente lo pudimos hacer, pero me quedan estas dos metáforas, ¿no? La atmósfera en un ambiente hostil y el cuidado, ¿no? Como esta enseñanza verdaderamente centrada en el proceso, donde en algún punto los límites se desdibujaban, pero en el buen sentido, ¿no? Donde construíamos una dinámica, ¿no? Y para mí ir a Rosario, con esto quiero cerrar, para mí ir a Rosario era salir, esto que decía Ali antes, salir de la caja, ¿no? Cuando las chicas dicen, bueno, yo las invité a ir a la plaza, hicimos una actividad, la verdad es que ahí me estaba desafiando a mí mismo. Estaba desafiando mis constructos, desafiando mis rigideces. Yo no me vería en Buenos Aires en una plaza, ¿no? Tal vez más adelante o en otro contexto. Pero Rosario también me invitó no solo a encontrarme con una gran ciudad, sino con un aspecto de mí mismo que había estado perdido por un tiempo. Así que también Rosario para mí es una gran experiencia y estar acá hoy es un privilegio. Así que se los agradezco. Gracias. ¿Tenemos algunas preguntas, Lau? No identifico todavía preguntas, sí, muchísima gente conectada, saludando. Antonella por allí dice algo que lo quiero remarcar y remarcárselo a ustedes, ¿no? Qué gusto verlos, escuchar, compartir, dice Vale. Y Anto dice, así que gracias a todos los que están conectados y nos están saludando y los están saludando a ustedes. Cuando estás convencido de que es por ahí, hasta lo más hostil no te para. Y creo que esta fue una cualidad de ustedes muy importante. Hablamos de pasión, de intensidad, de mucho compromiso, ¿sí? Porque pese a todas estas condiciones, por más que no había estufa, por más que se caía el pizarrón, o en un momento no teníamos puerta, y entrábamos muy chiquititos por un baño en ese primer momento, ¿sí? No dejaron nunca de venir y no nos dejaron solos. Y esto tiene que ver con lo que decís, Ezequiel, del cuidado. Fue un cuidado mutuo y fue lo que nos enseñaron ustedes a transitar también. Hubo una reciprocidad. Y realmente nos atravesaron ustedes y el enfoque de Andrés. Y el enfoque de Andrés, realmente Ezequiel que se puso ahí parecía Andrés Sánchez Bodas en presencia, porque era impecable en la transmisión que realizaba desde este enfoque humanístico integrativo.
y con ustedes aprendimos lo que es el humanismo, ¿no? Esto que se aprende y que vamos poniendo en acto y actualizando, y bueno, haciéndolo paso a paso y con el tiempo, ¿no? Pero estas cualidades, esto de sus propias aperturas a la experiencia, esto que vos decías, ese de que te generó un desafío, como salir a una plaza, creo que son cualidades muy importantes para todo lo que ahora nos van a contar cada uno de ustedes, y acá también la quería mostrar a Sandra, porque Sandra acá está. Sandra nos acompaña a todos los directivos de las distintas sedes, ¿no? Desde hace mucho tiempo, y a todos los docentes, y bueno, a la cantidad de gente que acompaña además de los alumnos. Así que por eso no te nombrábamos como profesora, si no te poníamos en este lugar, porque en esta experiencia tuvimos que aprender mucho de cómo se hace dirigir una institución, cómo se hace lo académico, ¿sí? Uno puede tener un montón de voluntades, pero es en el trabajo en equipo que vamos aprendiendo un montón de cosas, con errores, con aciertos, con lo que también nos traen nuestros alumnos, con los desafíos que nos traen nuestros alumnos, y que nos exigen a seguir mejorando, ¿no? Cada vez, y nos levantan la vara, así que le agradecemos muchísimo a nuestra comunidad, amplia comunidad de aprendizaje. Pero bueno, estas personas, tanto Sandra, vos que tuviste que abrir junto con nosotros distintos territorios, Mar del Plata, Rosario, la locura de Perú, ¿sí? Por allí, que también y ahí Ali estuvieron en la apertura de Perú, capacitando allá. Todo lo que fue Uruguay, que Ali, vos también estuviste participando de la experiencia Uruguay. Y los proyectos personales, ¿no? Que también surgen porque a Ezequiel, por ejemplo, yo lo tengo acá como lo primero que conocí de iniciador de todo lo que es el área de gerontología relacionado al counseling. Entonces, estas personas que parecen así humildemente sencillas, en realidad son una bomba, ¿sí? Estas tres personas que hoy tenemos aquí. Así que a las personas que nos están hoy compartiendo con nosotros desde Facebook, todas las consultas que tengan, aprovechen a preguntarles a ellos, porque realmente la pasión, el convencimiento, miedos habrán tenido, o esto que les parecía titánico, ¿no? De abrirse a la experiencia de algo desconocido. Bueno, pero acá están, con una trayectoria, con un recorrido y una amplitud de áreas, de proyectos. ¿Cómo están viviendo el counseling hoy? No sé quién quiere empezar, para contarles un poquito todo lo que se logra, ¿no? Con tanto esfuerzo. Ali, San que acompaña y ha visto un montón de proyectos también. Bueno, le decimos a Alicia que arranque. ¿Cómo veo el counseling hoy? Sería Vos, ¿cómo lo estás viviendo hoy con toda tu trayectoria y con un poco... es difícil, ¿no? Es difícil condensar una experiencia de tantísimo tiempo y tantos aprendizajes, ¿no? Yo me recibí entré en el mundo counseling en el 1997, en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, suena tremendo, ¿no? Y bueno, como tantas veces habré dicho y habremos dicho los que estamos en esto, me cambió la vida, ¿no? O sea, el counseling para mí fue el vehículo para hacer lo que resultó siendo una vocación, que es esto de acompañar experiencias humanas desde lo humano, ¿no? Una simetría. Yo venía ya de años de terapia y qué sé yo, de otras cuestiones, y cuando encontré en esta propuesta los textos maravillosos que ofrecía, la posibilidad, para mí se me abrió un mundo nuevo del que nunca me decepcioné. O sea, para mí, a partir de ese descubrimiento y de ahí en más, el counseling como carrera, como profesión, como vehículo, fue lo mejor que me pudo pasar, por un montón de circunstancias de la vida.
encontré, bueno, hice la formación y enseguida pude desarrollar una vocación de docente que tenía ya desde la infancia, en el sentido que me preguntaban a mí qué ibas a hacer cuando seas grande, y yo decía que iba a ser maestra y azafata. Azafata fui primero, y después tuve la posibilidad de ser docente en una profesión como esta, ¿no? Donde, y de las materias del enfoque, y de las materias de Andrés. Entonces, lo que yo observé es que era una formación muy integral, que no era solo psicológica, era filosófica, antropológica, sociológica, de experiencia personal, lo vivencial, no sé, fue una revolución en mí que hasta hoy perdura. Y bueno, también a partir de eso y del ejercicio de la docencia se me dio la posibilidad de desarrollarme como supervisora, en el sentido de acompañar a los alumnos en el proceso de ya tener sus consultantes de verdad, ya no eran prácticas de role-playing y demás, y eso siempre es atemorizante, ¿no? Las prácticas, las reales. Y bueno, aprendí mucho, ¿no? También porque es muy difícil acompañar los procesos sin tocar zonas sensibles para que el otro genere defensas. Y eso lo aprendí, y en esto me sumo a ese que, en la consideración de Sandra. Sandra ha sido un bastión para mí, en lo personal, sé que para todos, pero siempre estuvo ahí. Yo he llorado en su dirección, le he pedido, me he enojado, me he frustrado, ¿no? Siempre ahí, y siempre alma amiga. Yo no tengo más que agradecimiento para Sandra. Así que entiendo que estén... Yo para vos. Yo también Y para bueno, vos. y después de la supervisión y la docencia y demás, también se me dio la posibilidad de ir a ofrecer lo nuestro en Lima, como decían las chicas, en un momento, y después vino Uruguay, que Uruguay también, ¿no? Uruguay para mí, acá en mi corazón, porque me recibieron, yo no les puedo explicar cómo fui recibida en Uruguay. Es como si hubiera habido una gran necesidad de esto que nosotros hacemos. Y bueno, fueron 3 camadas que tuve el privilegio de acompañar en cosas muy personales, porque lo que tiene esto es que uno no da fórmulas matemáticas y toma un examen al final, lo que acompaña son procesos de desarrollo, procesos de crecimiento, y crecer duele, ¿no? Nada nos gusta más que ver crecer a nuestros hijos, pero el crecimiento viene con dolor incluido, ¿no? Y bueno, en el medio uno va, se frustra, ¿no? Pensaba hoy mientras los escuchaba, los piquetes, cuando no podíamos ir, cuándo se rompió el puente, cuándo la niebla, cuándo los... O sea, y siempre encontrábamos la vuelta. Y la verdad que eso es algo que se atesora, ¿no? Y hoy por hoy lo que veo es, perdón. En relación a lo que estás un poco diciendo, que hay una pregunta, bueno, ya tenemos un montón de preguntas. Una de ellas dice, ¿cómo es la experiencia al recibirse? Un poco que vos estabas contando, Ali, si querés contar cómo es la experiencia al recibirse, todo lo que hiciste, ¿no? Supervisión, un montón de cosas hasta llegar a Perú. ¿Cómo es recibirse? Pregunta bueno, en realidad esto, los que me conocen ya saben que soy muy rompe con esto de que es supervisión, formación y trabajo personal, ¿no? O sea, los 3 pilares. Formación es de lo que seguir formándose siempre. Yo hice, la mayoría de las formaciones que hice fue especializándome en OLOS, hice pareja y familia, hice sexualidad, fui codocente, me dieron la posibilidad de ser codocente, o sea, recién recibida. Empezamos a hacer también, ¿te acordás, Sandra? Cuando empezamos con las pasantías, entonces organizamos counseling comunitario, ¿no? En un ámbito... sí, antes nosotros habíamos estado en un centro materno-infantil. Materno-infantil, en la iglesia. Sí, y bueno, y después venía la supervisión, y después eso de que los consultantes, porque uno sale con una fantasía, ¿no? Como decía hace un rato, de agenda llena la clínica, ¿no? Y atender los consultantes al que le gusta el tete a tete. Pero es infinita la posibilidad, o sea, en cualquier organización,
cuando trabajo en el consultorio o en las clases, yo trato de que la persona haga contacto con sus fortalezas y sus dificultades, que no tiene que ver con construir un currículum donde se hable de todas las instituciones por las que pasó o todas las cocardas académicas. Eso suma, por supuesto, pero la cuestión es reconocer qué tenemos para ofrecer, y es un montón. Lo que tenemos es la capacidad de establecer puentes entre las personas. O sea, sí. No me quiero importarme porque si no yo arranco. No, porque me vas dando pie a las consultas de las personas, y esta se la tiro a Ezequiel. ¿Cómo podemos abrirnos paso para ingresar en las instituciones desde el counseling? Román. Es una gran pregunta. A mí es lo que más me apasiona, esto que decía Ali. El trabajo no es solo en un gabinete. Digo, uno puede atender de muchas maneras y puede generar experiencia de muchas formas. Yo escuchaba a Ali en esto de y cuántas cosas nos acercan, particularmente con Alicia, porque ella empezó en el 97, te habrás graduado en el 2000, sí. ¿no? Más o menos. Bueno, yo me gradué en el 2001 en plena crisis. Sí. Y claro, graduarme en el 2001 no voy a decir la edad porque nunca la digo, pero graduarme en el 2001 muy chico, era muy difícil. ¿Salir a dónde? No había redes sociales, había una lista, yo no sé si vos te acordás, Ali, vos, Sandra, publicabas ahí de Olos, pero había una lista de mails donde se mandaban counselor lista, donde se mandaban las publicidades, porque no había otra forma. Publicábamos en la revista de los barrios, era como muy difícil conocer. Entonces en ese momento yo dije, la verdad es que si no hago algo por mí, por eso a mí Rosario me identifica tanto, y me identifico tanto con Rosario, con lo que ustedes hicieron, pues yo decía, si no hago algo por mí, nadie lo va a hacer. Y entonces, no me olvido más, me fui a una clínica que estaba cerca de mi casa, que era anexo del Hospital Francés, y llevé un proyecto. Y mi proyecto era sentarme a escuchar a las personas mientras esperaban en una sala de espera a que los atendiera el médico. En ese entonces, lo que yo les planteé fue, bueno, ustedes no conocen lo que es el counseling, no saben qué puedo aportar yo les propongo que no les voy a cobrar por escuchar a la gente en la sala de espera, pero si alguien se quiere atender conmigo, yo les pido que ustedes me den un espacio y me permitan hacer esto. La gran mayoría, el 85% de la gente que se atendía ahí eran personas mayores. Y la problemática que tenía la institución era que les pusieran televisor, música, lo que fuera. Las personas se cansaban de esperar, porque la verdad es que el equipo médico era muy bueno y tardaban mucho tiempo atendiendo a la gente. Entonces un poco yo empecé siendo como el chico del café, y eso era lo que parecía, ¿no? Yo hacía un café, me sentaba con las personas a esperar, había tenido una pequeña experiencia que había viajado a Estados Unidos y tuve la desgracia de tener que ir a un hospital para visitar a alguien, y la persona que me abrió la puerta tenía un cartel que decía counselor, ¿no? Y me acompañó hasta la terapia intensiva, estuvo conmigo, me sirvió un café, entonces yo tenía esa idea en la cabeza. Y me empecé a sentar a escuchar a las personas que venían a la clínica. Al cabo de 3 semanas, claro, la gente empezó a decir, queremos seguir charlando. Y entonces ahí me dieron la posibilidad de armar un espacio en una clínica donde había todas camillas por todos lados, balanzas, tensiómetros, farmacia. Me dieron la posibilidad en el gimnasio de rehabilitación de armar como 2 sillones, una mampara, no me olvido más de eso. Y de alguna manera, esa fue como una de las, no sé si no fue la primera, pero fue una de las primeras experiencias que hubo en la inserción en salud, ¿no? Donde, bueno, no sé si conocerán la historia del hospital, pero el hospital francés era una prepaga muy grande en el país, sobre todo en Buenos Aires, y habíamos estado, nos habían puesto en la cartilla del hospital. Con tanta desgracia que, bueno, quiebran el hospital y con el hospital se fueron nuestros sueños y esperanzas y hubo que reinventarse. Entonces, a la pregunta de cómo insertarnos con proyectos, ¿no? A mí me toca hoy acompañar a los alumnos en la materia Proyecto Integrador, también gracias a la convocatoria de Sandra, y creo que el plan nuevo de estudios lo que tiene como elemento diferenciador es esta posibilidad de generar un proyecto, ¿no? Nosotros nos graduábamos y si no venías de otra carrera,
presentar un proyecto era mandar, hola, ¿qué tal? Soy counselor, quiero hacer un taller. Y claro, nos rebotaban en todos lados, porque, digo, desde el punto de vista institucional, eso no era un proyecto. Y hoy cuando en las clases los chicos, porque encima coexiste entrevista por un lado con Ali y proyecto conmigo por el otro, claro, es muy intensa la cursada, porque hay que llevar las entrevistas, hay que generar el proyecto. Entonces lo que creo es que esta nueva formación, este nuevo plan de estudios o los nuevos planes de estudio nos permiten ayudarnos a crear proyectos, que es la forma de Perfecto. insertarse. Mira, tengo un mensajito para vos. Para Ezequiel, y después le Sí, quiero para decir Ezequiel. algo. Bien. Les Porque voy me dando los gustó. mensajitos, Sí. así comentas algunas cuestiones. Y dice, hola gente maravillosa, qué gusto escuchar a Ezequiel. Recuerdo de esa maravillosa experiencia de la plaza. Abrazo a todos, Nora Cecilia Arrieta. Ah, Norita. ¿Recordás, Norita? Nora. Norita. A Ali. Doler con Ali de la mano fue un maravilloso regalo. Florencia Acevedo. ¿Sí? Bueno, acá están después algunas consultas más. De Verónica Picchio, un gusto escucharlos, estoy en primer año, siento el counseling como una forma de vida y me gustaría saber cómo llegó el counseling a ustedes. Así Ajá. que esta les queda, ahora preparen cómo ustedes se interesaron o cómo llegó esa parte, es Ezequiel, interesante para que nos puedan discúlpame, contar. una cosa que no quiero que se pierda de lo que dijiste. Hablaste siempre en plural. El tema de nosotrear, como digo esto y me acuerdo de Alicia en un foro del enfoque centrado en la persona, muy ortodoxo, donde Ali gritaba en el medio de un jardín divino, ¡quiasma! Y salía corriendo, porque, viste, eran ortodoxos. Eso fue genial, no lo olvidamos jamás. Esto Porque como para nos divertimos mucho, tenemos pero nuestras cosas independientemente, entre nosotros. esta cuestión del nosotros, esta cuestión de la cultura colaborativa que se respira en las clases de ustedes, esta cuestión que venimos arrastrando desde que se fundó Rosario, del que no salimos solos de nada. Entonces quiero marcar esto, Ezequiel, porque en ningún momento hablaste en singular, bueno, ninguno acá, pero él metió esto, el proyecto. Los proyectos son con gente, los proyectos son con todos y con el apasionamiento ese que radica en nuestro entramado celular y que nos lleva a estar tan felices con lo que hacemos. Tan felices con lo que hacemos. Dale, Lau, seguí con las preguntitas de la gente, Sí, que no, quiero quieren saber comentar. cómo les llegó el counseling Sí, antes a de la esta vida. pregunta, quiero acercarle también a Sandra, que son innumerables, digamos, sus alumnitos, tus alumnitos, tus pollitos, que te están Siempre. saludando y dicen que sos la mejor y la mejor profesora que tuvieron en su vida. Así que bueno, para que sepas que acá está todo con Sandra hemos tenido siempre esta cuestión, ¿no? Y charlas para contarles intimidades, ¿no? Del amor y el cariño que genera, ¿no? Acompañar un grupo. Es muy difícil cuando egresan, es muy difícil cuando uno está 3 años acompañando y viéndolos y cruzando pasillos, porque esta formación es muy diferente a otras, ¿no? Uno comparte mucho su intimidad, su vida, y uno ve también la transformación de cada uno, ¿no? Y tratamos entre todos un poco así, como decía Clau, colaborativamente, de dar una mano, de estar desde el estudio, desde la escucha, desde si uno puede colaborar en lo que sea, somos como una gran familia y sentimos eso, ¿no? Cuando alguien deja de cursar ya, un dolorcito, una felicidad por el crecimiento, pero como un dolorcito, una pérdida, y bueno, y siempre Sandra habla de sus pollitos por allí. Sí, tal cual. Yo los llamo mis cachorros. Mis cachorros, mis pollitos. Así que sí, esto de ser docente sí tiene un aspecto lindo, es ese incierto maternaje que uno hace con los alumnos.
que es indefectible. Y a lo mejor un poco personal, qué sé yo. En algún momento, y quien sabe y quien me ha escuchado me va a entender, yo haciendo proceso he dicho que en lo único en que me sentí segura en la vida es siendo mamá. Siendo mamá. Y claro que sí. Y la verdad que sí, en eso sentía que podía ser muy buena. Y cuando estoy frente al aula, puedo jugar a ser mamá de nuevo, pero desde otro lugar. El juego más difícil es aprender a soltar con la certeza y la confianza de que ese que está allí le diste todo lo mejor de vos y va a poder salir adelante. Y vos le podés dar todas las herramientas para que lo hagan, y lo puede hacer. Y eso es lo mejor. Y eso me emociona, pero me va a ¡Ay! emocionar Pero toda la por vida. supuesto, ¿cómo no te va a emocionar? Acá están diciendo que la calidez de Sandra atraviesa la pantalla y acorta la distancia, Vivi Pereira. Y Vivi, cuidado porque también nos va a mojar con las lágrimas. Sí. Acá, A ver, excelente ¿cómo llegó el supervisora counseling? Alicia. Les tiro un par de más Dale. de mimos para poder. Excelente supervisora Alicia, cuidadosa y atenta a las situaciones que pueden surgir, Jimena Ocampo. Laura Adisi, son unos grandes a todos ustedes, ¿no? Desde el punto de vista humildes y humanos. Qué lindo. Bueno, Que de nos todo, de considere. todo. Che, El esto chat, ya estar en Nos la miman. categoría de humanos me tranquiliza. Humanitos, digo yo. Los humanitos, Sí. decimos. ¿eh? Bueno, Sí, me cuentan cómo nos llegó. cuentan, cada uno al Claro, counseling. ¿cómo llegó el counseling a tu vida, ese? Accidentalmente, esa es la verdad. El accidente. Yo estaba estudiando psicología en ese entonces, en la Universidad de Flores. Me faltaban pocas materias para entrar al último año. Tuve la desventaja que me fue cambiando el plan de estudios, bueno, varios problemas tuve allí, pero tenía una materia que se llamaba Nuevas Ciencias de la Conducta, que es Corrientes de Psicología Contemporánea, en donde uno de las terapias, de los modelos que se veían, era el modelo de Rogers. Y me acuerdo que yo lo empecé a leer, y empecé a leer la historia de Rogers, y no voy a ponerme a hablar de mí, pero tengo una historia familiar muy parecida, en términos de que me llevaran a castelar a una, no es una granja, pero era una quinta para sacarme de las maldades de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y trabajar ahí con las plantas, y a mí me impactó mucho ver la historia, y entonces me acuerdo que tenía de profesor al doctor Kertész, que fue un gran psicoterapeuta argentino, y entonces le dije, doctor, quiero estudiar este enfoque. Y en ese momento, el doctor Kertész me habló de Manuel Artiles, me dijo que ya en ese entonces el CEPOR no existía, pero que había una carrera que tal vez podía interesarme, que tenía mucho que ver con este enfoque. Y eso me quedó como dando vueltas, me quedó como resonando, y una noche hubo una amenaza de bomba en la universidad, y yo me asusté un montón con esa amenaza de bomba, les tengo que ser honesto, era muy pibe, y la verdad es que enseguida empecé a pensar cualquier cosa, ¿no? Estábamos en un periodo complejo del país, entonces no quise ir a estudiar. Y estando en la oficina donde trabajaba, me dejaron un volante en el auto, en el parabrisas del auto, que el instituto donde yo había hecho todo el jardín, el primario y el secundario, abría la carrera de counseling. No tenía ni idea de lo que era. Así que me acerqué, me dijeron que por supuesto me podían reconocer un montón de materias, yo no quise porque quería ver qué era esto que iba del counseling, y así lo conocí, pero honestamente fue accidental, fue un volante en el parabrisas de mi auto. Un volante que te cambió, ¿no? La vida. La vida. Sí, yo muchas veces me pregunté dónde estaría hoy si hubiera seguido estudiando psicología. Lo loco fue que cuando llego a Olos San Isidro, porque yo no hice la carrera en Olos, cuando llego a Olos San Isidro, que fue el único lugar que me abrió las puertas para poder cursar, porque yo no podía hacerlo económicamente, en un congreso, Andrés, lo conocí a Andrés y me dijo, venite, quiero
que hables con nuestra directora. Y bueno, y ahí conocí a Sandra, esto fue en finales de... Porque, a ver, cuando yo me recibo, vuelvo a estudiar psicología, este era el cuento. Vuelvo a la carrera de psicología, pero había cambiado el plan de estudio, y tenía que hacer prácticamente toda la carrera de nuevo. Así que desde el 2001 al 2004 seguí estudiando la carrera, pero como si lo hubiera empezado de cero, y recién en el 2004 me acerqué a Olo San Isidro para hacer la especialización en desarrollo personal. Y llegar a Olo San Isidro y encontrarme, bueno, con Sandra y con los profesores que tuve en ese momento, yo no quiero decir a quién tuve de profesora porque no sé si le va a gustar saber que fue profesora mía a casi 20 años de habernos graduado, pero para mí una de las mejores profesoras que tuve, que fue Silvina Pozo. Silvina recién empezaba, venía de tener que tomar la responsabilidad de tomar las cátedras de Lilia Locati, con todo lo que esto significaba, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa el postítulo ahí en Olo San Isidro, y creo, en función de lo que decía Lau, que fue ese postítulo el que me cambió la vida. No sé si fue la carrera de counseling. Digo algo que por ahí no es muy simpático, ¿no? Pero que a mí me parece que el counseling no puede cambiar a nadie en términos de que me atraviesa la vida, de que me cambia. El counseling es una disciplina. Lo que nos cambia es este modo de ser y de estar en el mundo más rogeriano, más humanístico, que lo podemos estudiar. Sandra no es counselor, pero vive desde el humanismo, ¿no? Entonces, a mí lo que me atravesó fue ese postítulo. El humanismo. Ya les voy a contar una historia muy fuerte de ese postítulo de la que Sandra fue testigo, que hizo que mi vida cambiara para siempre. Pero bueno, no quiero robarles tiempo porque soy intenso como Ali. No, déjatelo ahí, me das pie para seguir comentando. Transitar de la mano de Sandra, para mí es un privilegio, una mujer con una dulzura y respeto únicos, Astrid. Qué inspirador escuchar tantas experiencias vividas a todo el grupo, Betiana Figueredo. Qué lindo escuchar la historia, Romina Piatti, ¿sí? Que hoy es profesora nuestra también, así que, bueno, un placer que Romy nos esté viendo y esté compartiendo todo esto con nosotros. Y también conoce lo que es Rosario, ¿no? Al venir acá. Hay muchos agradecimientos, chicos, a ustedes y por compartir las experiencias y realmente, a ver, acá María Sol, con solo 2 años de ustedes en mi vida, Sandra, Laura y Claudia, ya siento esa maravillosa transformación. Queda mucho proceso por delante, feliz de haber elegido este camino. Gracias, Mari. Bueno, vamos a tratar de leer todo lo máximo posible, ¿no? Pero sí, esto que dijiste, ese es fundamental. Nosotros con Claudia hace mucho tiempo decidimos prácticamente no llamarnos counselors, sino humanistas, porque creemos que el enfoque, y por supuesto el counseling impulsa esto, ¿no? El enfoque es lo que hace que nosotros podamos generar esos cambios significativos en nuestra vida y en la vida de otros, ¿no? Y en comunidad. Perdón, y el hecho de haber fundado de alguna manera una asociación civil, porque se podría haber hecho una SRL, pero elegimos una asociación civil porque queremos ofrecer a todo aquel que requiera un espacio para poder impulsar un proyecto que sea modificador de alguna de las realidades que nos tocan vivir, pueda sentirse cómodo en nuestra casa. Por eso para nosotros es tan importante en el nuevo plan, la cuestión de proyectos. Nosotros implementamos a partir de primer año, con nuestros alumnos, explicarles que el primer trabajo práctico debe ser un ensayo, porque tienen que aprender a expresarse a partir de un escrito. Y les contamos también de qué se tratan las normas APA y cómo hay que escribir y cómo hay que presentar. ¿Para qué? Para que después podamos en tercer año trabajar con ética y toda una metodología de presentar esos proyectos que a partir de este año seguramente vamos a empezar a implementar, ¿no? A implementar. Entonces,
esta cuestión de, yo coincido con Ezequiel, no es en sí la disciplina, la formación, es este enfoque desde donde nos paramos, es la baldosa desde donde nos paramos para ser y estar en el mundo, que nos tiene que tocar o no, nos tiene que atravesar o no, y nosotros tuvimos la suerte de contar con una Alicia y con un Ezequiel como esos profes iniciales, porque Sandra venía en segundo, en evolutiva. No, y con Pero una Sandra como directora. Pero la San acomodando todos los melones en ese camión que parecía que no arrancaba nunca. Es impresionante, pero... No es porque sí que estén ustedes hoy acá, porque queríamos que contaran esta historia y porque queremos que sepan que la asociación Enfoques Humanísticos, en asociación con Olo Sánchez Bodas y Berneman, lo que pretende es abrir camino para lo que se le ocurra al que esté estudiando y al que viene con esa vocación de modificar realidades, de modificar la realidad de una persona facilitándole su desarrollo y de modificar donde hay dos, como dijo Alicia, donde hay un vínculo, organizaciones, hay oportunidad de demostrar que desde esta forma de ser y estar se logran cuestiones que son muy interesantes para el desarrollo de las personas que indefectiblemente nos impacta. Así que... si les parece, miren, hay ya gente que está proponiendo una segunda parte de este encuentro. ¡Opa! Así que, si ya acordamos desde acá que podemos hacer con una segunda salida, porque nos quedaron un montón de cuestiones que ese nos tiene que contar y que van a aportar valor. Ali, sí, darnos una perlita pequeña de cómo fue que te motivó a estudiar counseling, como para después hacer un cierre y agradecer. Tengo que leer algunas cuestiones que nos traen también muchas personas que están opinando, así que compartir con ustedes al final otras cuestiones. ¿Cómo fue tu venida al counseling? A mí el counseling como formación, como carrera, una amiga me habló. Yo venía en realidad, porque todo se da en el momento que se tiene que dar. Yo, después de trabajar muchos años, y que yo me convertí en una señora burguesa con 2 niños pequeños, y me dedicaba a ellos en una situación económica holgada y demás, pero a pesar de todo eso empecé a tener la sensación de que me crecían ruleros, ¿no? Como una angustia. Yo había pasado, ¿no? Primero hice 3 años de arquitectura, 2 de ingeniería, dejé, me fui a volar, volví, me casé, o sea, tengo varias encarnaciones, ¿no? Como la mayoría de nosotros y a estas edades. Y bueno, no sé por qué tenías que mencionar ese tema. No, vamos con dignidad, que es bastante. Por supuesto. Y cuestión que yo estaba realmente con una inquietud, una insatisfacción y demás, y perdí a mis padres en muy poco tiempo, además en 3 meses murieron los 2, hija única, y alguien me dijo, ¿por qué no empezás a estudiar algo? Y tuve un impulso que yo veía, ¿no? Yo tenía counseling en la cabeza como posibilidad, y yo vivo en San Isidro, pasaba por la Puerta de Olos y veía el cartel, y un día que hacía, me acuerdo, no me lo olvido más, 350 grados centígrados, y calor, y lo único que quería uno era llegar a su casa, me tiré del auto en ese momento y toqué el timbre. No había un alma en la calle y me recibió Mariana, la directora académica, ¿no? Es el cargo muestro. Secretaria académica. Secretaria. Y hablé 2 minutos, me dio el programa, me mostró las materias y dije, Egipto es por acá. ¿No? Y lo tomé como, o sea, no podía creer las materias, ¿no? Y
Y bueno, fui a las charlas, qué sé yo, y la primera semana de clase yo sentí que el mundo se me había revelado. Tuve a Sly hablando de posmodernidad, tuve a Pozo, Gustavo Pozo hablándome del enfoque, a Eduardo Rodríguez hablando de filosofía, me acuerdo como si fuera hoy, pasaron más de 20 años, pero fue tan significativo. Y de ahí en más, ¿no? Que no, se armó una cosa que seguí siempre ahí, mucho como docente. Yo soy monógama. He estado desde el minuto cero con Andrés. Debo Es mucho verdad. a esa institución, me ha dado posibilidades, me ha acompañado cuando la tuve negra, me dio cátedras, así que con esta vocación de docente pude, ¿no? Expandirme y agradecida y demás, ¿no? Y hoy ya estoy un poquito mayor, entonces tengo mucha experiencia, por ahí hoy estoy con los grupos y la docencia, por supuesto, es mi vocación y es como que a veces tengo que tener cuidado de no ponerme maestra ciruela en otros ámbitos que no sea el aula, ¿no? Pero bueno, eso también lo aprendí. Así que bueno, feliz. Y esto en relación a esto que decían, que el counseling no es que te cambie la vida, sino que yo lo que creo, un poco en la misma línea de lo que dicen, es que es un vehículo para el humanismo. Totalmente. O sea, es la profesión, porque también, ¿no? Me acuerdo cuando uno decía, pero counselor, ¿y qué es? Si es menos, pensaba yo, menos que ser psicólogo, es otra cosa. Gustavo Pozo decía, aprender a ver las diferencias como diferencias y no como carencias. Exacto. No es menos que nada, es una simetría distinta. O sea, lo que ofrece, lo que sana es la relación y lo que tenemos es una manera de implicarnos en el vínculo que acerca. Lo que quieren las personas cuando nos duelen las heridas emocionales es sentirnos comprendidos. No vienen a que les resuelvas el problema. Sí se puede, alguno, qué sé yo, que te tiren un tip. Pero en realidad, y eso lo tenemos ya después naturalmente, ¿no? Lo tienen mis hijos, que no estudiaron counseling, y el otro día, no sé, mi hijo, no sé qué decía, me salió de counselor, ¿no? Y es esa comunicación donde uno valida al otro, que no es que esa pelea por ver quién tiene la razón, sino me trato de poner en su lugar, valido lo que expresa, y vuelvo a mi lugar, y valido también lo mío. Entonces, aprender todo eso tampoco es cuestión de un minuto, ¿no? Esto que decías vos, en primer año viene Ezequiel, que es ilustradísimo y además tiene un lenguaje académico preciso, no sé, sorprendente, ¿no? Y por ahí tuvimos la posibilidad de escucharlo. Yo compartiendo mesas de examen, un placer. Vamos a seguir teniendo oportunidad. Les traigo algunos comentarios. Muchas gracias, es impecable contar con su compañía. Estoy juntando valor, no sé cómo arrancar, Carolina Matilde. Bueno, ya te vamos a contar posibilidades de cómo arrancar y a ver si podemos acompañarte en eso. Besos a ese, Sandra y Ali, cuánto los valoro, Lorena D'Adamo. Cariños a mis profes, Alicia y Ezequiel, Emilce Suárez. Gracias por su tiempo, abrazo a Ali y ese, Mercedes González. Un placer escucharlo, abrazo a cada uno, Romina Gianetti. Sandra es un sol, por su luz, su calidez de siempre, excelente profe y persona. Capriotti Di Marco puso el apellido, que es Claudia. Claudia Di Marco. Las clases de Sandra fueron maravillosas, totalmente inspiradoras. Mari Gersi. Gracias, Ezequiel Russo, por compartir tu experiencia. Me ilumina un poco más el camino. Proyectos, Román Gates, o como se pronuncia el apellido de Román, que para nosotros es Román. Realmente creo que hemos tenido cantidad de gente en el vivo, cantidad de gente, creo que fue un placer escucharlos, realmente. Totalmente. Y por supuesto, a mí ya se me ocurren 800 cosas que vamos a hacer. Les Por cuento. supuesto. Esto no termina acá, esto es el inicio de algo más. Mira, Sandra ya pone cara de sufrimiento. Sí, porque cada vez que vamos con una idea, pero bueno, nos encantaría que realmente todas las personas que van conociendo enfoques humanísticos, bueno, y yo, los Sánchez Bodas en general, los vean, ¿sí? Porque hay algo que quiero remarcar, bueno, con Claudia queremos remarcar, agradecerles a Andrés
Bueno, la confianza que depositó en nosotras, pero principalmente que nos envía a ustedes tres, porque él confió plenamente en ustedes, ¿sí? En todos los recursos que ustedes tienen para abrir camino, para abrir proyecto, y sigue confiando en ustedes cada cuestión que hace, ¿no? Entonces, bueno, esa generosidad, porque no es que mandó algún profesor por allí, no, mandó a esos profesores y a esa directora que, sobrepasado igualmente de trabajo y un montón de cuestiones, dijo, ellos van a saber cómo hacerlo, y acá estamos todos con estos resultados, ¿no? Así que bueno, agradecerles a él la confianza que ha puesto en todos nosotros, y agradecerles principalmente a ustedes que hayan sido nuestros profesores, el tiempo, la experiencia. Demoraron 2 segundos y 32 centésimas todos en decir, bueno, sí, vamos. Porque no les dimos mucha opción tampoco. Arrancan ustedes. Y el S me llamaba y dice, pero a ver, ¿y qué les gustaría que hable? Yo digo, mira, ahora estoy haciendo una ensalada. Después vos vas a saber lo que decir. Entonces después me llamaba, en este momento estoy con las manos en la masa, estoy haciendo una pizza. ¿Te parece que hablemos de tal y cual? Así que esto, lo que me encantó es que además de profesionales de la madre, que son cada uno, ¿sí? Son personas y nos pudieron transmitir hoy también, así que va a haber un segundo encuentro, ya lo vamos a programar y se los vamos a contar a todos qué día va a ser. La inspiración que ya le están generando, como nos pasó a nosotras, a toda esta gente que está hablando. Y yo lo de la inspiración lo cierro con esto, con algo que dice Noé Montano. Así lo dice, sencillo. ¡Cuánta inspiración! Así que bueno, placer. Ali, vos querías decir algo. Quería decir algo, Ali. Sí, yo quería recordar la importancia de nuestra profesión en tiempos de pandemia. ¿No? El antecedente de esta profesión, ¿no? Lo habrán visto en primer año, en la introducción al counseling allá, esto nació en la crisis brutal económica y humana de 1930, y surgió como la necesidad de reconfigurarse, esto que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Lo que se escucha es reinventarse, no todo el mundo tiene, no se cierran los negocios, la tristeza, las pérdidas, tanta muerte, tanta insatisfacción, tanto enojo. O sea, creo que somos, lo ideal es enemigo de lo posible, dicen por ahí, ¿no? Pero que tenemos los recursos necesarios para acompañar procesos de este orden. O sea, no tenemos que ver con los psicólogos, tenemos que ver con los humanos. Y en ese sentido me parece que los que están en esto, en este camino, confíen porque es por acá. Sin duda, Ali. Estamos convencidas de eso y lo decimos donde y quien nos quiere escuchar y no. El counselor no tiene que buscar otras cuestiones ni abrevar por otros lagos. Somos profesionales aptísimos para acompañar y facilitar estos momentos tan angustiantes que nos toca vivir en una persona y en las organizaciones. Y ser agentes de cambio social y comunitario, a partir de proyectos e iniciativas, como decía Ezequiel, es decir, hay un montón de oportunidades, así que un placer haber compartido este espacio. Se me está ocurriendo de todo, ¿eh? Se me está ocurriendo de todo, agárrate. Pero no acá, agárrate, no acá. Laura. Bueno, mandamos un beso y un abrazo a toda la gente que nos compartió con ustedes. ¿Ya sacaron la foto? Nosotros. Mateo. No sé cómo es esto, Mateo. Yo saco una foto. Yo saco una foto de acá en mi compu. ¿Nos reímos? Hacemos un whisky, así les queda de recuerdo a la gente. Listo, yo ya saqué una. Espero que funcione. Espero que los hayan pasado bien. Esperemos y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias totales, gracias. Ha sido un momento mágico, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, San, gracias, chica, ni hablar. Ali, un beso a los dos. Muchas gracias. Abrazo. Laurita, sigue esto, toda la esto gente, sigue.
Esto sigue, sí, estén atentos que le vamos a ir avisando la próxima salida. Y así será. Placer. Chao, chao. Chao, chicos.